A professora Carolina Alegre Benites, ela é doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Granada, Espanha. Possui 2 títulos de mestrado pela Universidade Internacional de Andalucia, um em pesquisa no ensino e aprendizagem de ciências experimentais, sociais e matemática, e outro em gênero, feminismos e cidadania. É formada em História pela Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai. Ela realizou parte de seus estudos na Universidade de Buenos Aires, assim como estágios de doutorado e pós-doutorado em Marrocos, Paraguai e Portugal. Teve experiência como professora de História e Geografia em diferentes instituições educativas no Paraguai. É membro de importantes redes e grupos de trabalho, tais como o Grupo de Investigação UNIS, Universidade, Escola e Sociedade, Associação Paraguaia de Investigadoras Feministas, Sociedade de Estudos Históricos e do Patrimônio Educativo do Paraguai, Rede Latino-Americana de Estudos em História da Cultura Material Escolar e Grupo de Trabalho CLAPSO 2023-2025, com o tema Intelectuais, Ideias e Política. A sua produção acadêmica é bastante vasta, com mais de 100 apresentações em congressos nacionais e internacionais, e diversas publicações em revistas e capítulos de livros. Atualmente é professora do Departamento de Didática das Ciências Sociais na Universidade de Granada, e suas linhas de pesquisa estão focadas na história da educação paraguaia, no ensino das ciências sociais, nas contribuições dos pós-feminismos à crítica do corpo, identidade e pedagogia. Eu conheci a professora Carolina, foi nesses grupos de pesquisa, quando estava se formando o grupo de pesquisa da Sociedade de Estudos Históricos do Paraguai, e a primeira vez que mandaram lá no grupo uma fala da professora Carolina sobre história da educação das mulheres, eu entrei assim num link e fiquei encantada. Isso nos aproximou bastante, e atualmente ela, como vocês já sabem, também faz parte do nosso grupo de pesquisa do Eixo de História das Mulheres. Então, agradeço novamente o aceite, professora Carolina, e te doy la palavra. Eu não sei se eu falo espanhol ou português. Perdão. Bueno, buenas tardes a todas. No sé si está bien si hablo así. ¿Está bien el volumen? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, a ver, muchas gracias por la presentación, Cintia. Yo quiero dar gracias en primer lugar por, no sé, por abrir este espacio, ¿no? Que podemos compartir a la profesora Kenia por la invitación a estar en esta tarde hablando con ustedes. Muchas gracias, profesora Kenia. Y también la verdad que, bueno, ya lo comentó Cintia, pero también quería agradecerle a Cintia, la verdad, porque la verdad que es muy animosa en lo que hace, en su proyecto actual de investigación, y es cierto que nos conocimos en el marco, ¿no?, de este grupo de Paraguay, y a partir de ahí pues empezó una, ¿no?, una relación así a distancia, todavía no nos conocemos, pero muy bonita, y creo que eso es básico, ¿no?, para poder trabajar e investigar, ¿no?, de buena manera, y que salgan cosas positivas de ahí. Así que gracias también a Cintia. Y bueno, a ver, creo que antes de comenzar les quería decir lo siguiente. Yo, a ver, vivo en España, ¿no? Trabajo en la Universidad de Granada, pero ahora mismo estoy de estancia, estoy haciendo una estancia como entre Paraguay y Buenos Aires, así que ahora mismo les hablo desde Buenos Aires, ¿no? En un contexto, me traje el ordenador, todo, pero no es mi casa, ¿vale? Así que espero que vaya bien la wifi, espero que podamos, o sea, que pueda estar cómoda, ¿no? Y que también ustedes puedan sentir eso, ¿no? Desde ahí en la distancia. Así que, bueno, ¿qué más les iba a comentar? Yo creo que, a ver, tengo acá algo que me está saliendo, ahí está, bien. Les cuento también que estreno
la primera intervención con nueva edad, porque ayer fue mi cumpleaños, 12 de octubre, así que también les comparto esta cuestión. Y bueno, yo creo que vamos a empezar, les voy a... ¡Ay, gracias! Les voy a... Si pasamos, yo creo que me va a ayudar Cintia con las diapositivas, ¿no? ¿Sí? Edna. Sí, vale. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, ¿no? Yo voy a hablar hoy de historia de la educación de las mujeres en Paraguay, ¿no? Evidentemente vamos a acotar el contexto, ¿no? Vamos a hacer un recorte temporal, pero digamos que la organización de la presentación eh, mm, está establecida de la siguiente manera, ¿no? Primero voy a hacer como una introducción donde voy a hablar del punto de partida, de dónde sale toda esta historia de las mujeres en Paraguay, de qué contexto hablo y desde qué contexto hablo yo también, ¿no? Porque es importante. Y después, en un segundo momento, lo que voy a hacer es como situar, ¿no? El origen de la escuela moderna, la escuela pública en Paraguay a finales del siglo XIX, haciendo como una breve mención, un breve recorrido de su desarrollo a lo largo del siglo XX hasta la actualidad, pero sin entrar de lleno en las etapas, simplemente para situar ¿no? ese recorrido desde el origen de la escuela moderna en Paraguay hasta la actualidad. Después, sí, vamos a situarnos en un recorte temporal muy concreto que es la educación durante la etapa de la dictadura de Alfredo Stroessner, ¿no? Y dentro de ese recorte vamos a referirnos a unos años en concreto, ¿no? Poniendo el foco en la educación de las mujeres. Y finalmente vamos a intentar trazar una serie de conclusiones y más bien preguntas, ¿no? Que quiero compartir con cada una de ustedes. Bien, pasamos a la siguiente. Y entonces, a mí me gusta siempre pensar en esto, ¿no? Y decir, bueno, ¿desde dónde hablamos, ¿no? Y, y situarnos en varias dimensiones, digamos, ¿no? Lo primero sería eh, que tengamos presentes que la elección del tema de estudio, en realidad de cualquier tema de estudio, pero de mi tema de estudio sobre educación de las mujeres en Paraguay, no es neutro, ¿no? No es neutro, parte de mi propia experiencia como docente de educación primaria, secundaria, ¿no? Del tercer ciclo de la primaria y de secundaria en Paraguay, y mi formación como historiadora en la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Entonces, me parece que siempre hay que situarse desde donde uno habla, ¿no? Y retomando también esta idea que nos propone Donna Haraway, ¿no? Que dice, bueno, uno habla desde un lugar y hay un contexto específico para ese objeto de estudio que está estudiando, no se puede generalizar, estamos hablando de la educación paraguaya, de un periodo concreto que va a ser el estronista, y también hay que situar la persona, ¿no? Que está hablando de ese objeto de estudio, que soy yo. Yo soy argentina, nací en Argentina, viví parte de mi experiencia educativa como estudiante y como profesora en Paraguay, y mi formación de posgrado la realicé en España. Así que con esos condicionantes, ¿no? Es que yo les hablo en esta tarde, ¿no? Bien, y a mí me ayudaron varias lecturas en este tiempo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿desde dónde analizo este tema que a mí me gusta y que me propuse trabajar? Bueno, me gustaría situar como dos enfoques de estudio, ¿no? Dos líneas, digamos. Una sería las teorías poscríticas en educación, ¿no? Así de forma amplia podemos hablar de las teorías tradicionales en educación, luego de las teorías críticas en educación, nos citaríamos a Freire, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos las teorías poscríticas en educación,
que no rechazan lo anterior, sino que establecen una crítica y conversan con otras teorías que permiten investigar y pensar la educación en diferentes épocas, ¿no? Estas teorías poscríticas en educación ponen el foco en el estudio de la producción de las diferencias. Yo me estoy refiriendo en este caso a las diferencias de género, ¿no? En el ámbito educativo en la escuela y al carácter histórico de las mismas, ¿no? Y entonces, pensando en autores como Tomás Tadeu da Silva, ¿no? Voy a citar en realidad dos autores de Brasil, que son Tomás Tadeu da Silva y si creo que es Alfredo Veiga Neto, ¿no? Situados en esta perspectiva de trabajo. Y entonces, desde esta perspectiva, a mí me interesa destacar la cuestión de que el currículum puede ser considerado como un artefacto de género, ¿no? Como un productor de subjetividades de género, donde aprendemos a ser niños y niñas, ¿no? Algo básico. Bien. Otra cuestión que a mí me parece interesante, importante para luego reflexionar al final, ¿no?, de la exposición, sería el enfoque que proponen el conjunto de lo que se llama pedagogías queer, pedagogías disidentes o pedagogías antinormativas también puede ser, ¿no? Que en realidad es un conjunto de propuestas prácticas, ¿no?, líneas de reflexión, ¿no?, que principalmente cuestionan los procesos discursivos en la escuela que definen lo que es normal y lo que es anormal, ¿no? No, no se trataría desde esta perspectiva solamente de recuperar como la visibilidad de las mujeres en los espacios educativos. Tampoco se trataría solamente de luchar por introducir una asignatura de educación sexual en la escuela. No es eso, sino que desde una perspectiva un poco más transversal, digamos, las autoras y autores que se sitúan en las pedagogías antinormativas dicen, bueno, analicemos este carácter histórico de los discursos que nos dicen qué está bien y qué está mal, qué es lo normal, qué es lo anormal, ¿no? ¿Qué es ser niño, qué es ser niña? ¿Cuáles son las relaciones de género que son permitidas en la escuela y cuáles aquellas que son excluidas, de las cuales no se habla, ¿no?, en el currículum? Y en esta línea de trabajo, el cuerpo evidentemente ocupa un lugar central. A lo largo de nuestra exposición nos va a interesar qué lugar ocupa el cuerpo, ¿no?, de las mujeres en el currículo escolar paraguayo. Y entonces, como digamos, un resumen, ¿no?, una idea muy general de estas dos líneas, nosotros podemos decir que el currículum escolar, ¿no?, el currículo escolar en general, pero bueno, situemos un poco mejor, el currículo escolar paraguayo es heteronormativo, ¿no? Entonces, de lo que se trataría es de estudiar y abordar, ¿no?, este carácter histórico, normativo, heteronormativo del currículum para desestabilizar cualquier tipo de norma, ¿sí?, normalidad en ese ámbito educativo, ¿vale? Estas son unas ideas que nos permiten pensar el estudio que voy a presentar un poquito más adelante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Creo que... sí, bien. Entonces, otra cuestión importante, aparte de las perspectivas que recién estábamos comentando, es evidentemente la importancia de abordar la historia de la educación de las mujeres, en este caso, desde los estudios de las mujeres y de género. ¿Por qué es importante hacerlo desde esta perspectiva? Lo digo porque, y de esto Cintia seguramente estará de acuerdo, nosotros no estamos innovando cuando estamos hablando de historia de la educación en Paraguay, ni siquiera de historia de la educación de las mujeres,
en Paraguay. Lo que pasa es que nuestra intención es revisar, revisitar la producción realizada a lo largo del siglo XX como punto de partida y hacerlo desde un enfoque de género, ¿no? Entonces, por eso es interesante este tipo de análisis, ¿no? Porque ustedes tienen, hay un resumen que pone, bueno, porque trabajar desde un enfoque de género nos permite analizar los procesos de exclusión de las mujeres en la historiografía tradicional, ¿no? Y en consecuencia en la historia de la educación, ¿no? La producción sobre historia de la educación de las mujeres. Y después también nos permite poder visibilizar mmm, multitud de prácticas de, de diferentes tipos de mujeres, ¿no? Prácticas diversas de mujeres diversas, saliéndonos un poco de ese modelo hegemónico sobre las mujeres que vemos en el ámbito educativo, quiero decir, las mujeres como niñas, alumnas, pero también las mujeres como la maestra madre, ¿no? También podemos pensar desde ese ámbito, ¿no? Bien, también trabajar desde una mirada feminista nos permite detectar las asimetrías, las jerarquizaciones que muchas veces, casi siempre, se presentan como naturales, ¿no? En el currículum escolar, ¿vale? Y en realidad, esta mirada histórica sobre la educación de las mujeres y sobre el currículum nos permite pensar qué pasa hoy en la escuela paraguaya, ¿no? Y nos permite establecer qué cambios son necesarios, ¿no? Para lograr una mayor igualdad y una mayor diversidad en la educación actual, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente. Me doy cuenta que hice todas las diapositivas en español, ni siquiera pedí disculpas, pero bueno, creo que no tiene tanta letra. No sé si estoy hablando muy rápido también. Ustedes me dicen para que baje un poquito. Bien, a ver, una tercera cuestión, ¿no? Hablamos de las teorías poscríticas en educación, de las pedagogías antinormativas o queer o postfeministas y por qué nos sirve para pensar la desigualdad en educación, el enfoque de género y ahora yo no quería dejar pasar algo súper clásico, ¿no? Pero me parece que hay que tenerlo en cuenta y creo que sería bueno en esta tarde comentarlo, que es el tema de la construcción educativa de las diferencias, ¿no? Y para ello, evidentemente, nos tenemos que remitir al programa pedagógico del pensador de origen suizo, que es Jean-Jacques Rousseau, que todos conocemos, y que sin duda ha ejercido una influencia notable en la configuración de los pilares de la educación moderna en los países occidentales, ¿vale? Todos sabemos que en su conocida obra Emilio de la Educación, Rousseau establece unas diferencias entre Emilio, que es el protagonista masculino, y Sofía, que es su compañera, de la que se desprenden o él establece necesidades educativas diferentes, ¿no? El destino de la niña, que es Sofía, va a quedar vinculado al espacio privado doméstico y el destino del niño, que es el protagonista de este relato, estará vinculado siempre al espacio político público, ¿no? Entonces, en el contexto del desarrollo del proyecto político liberal, ¿sí? Encontramos la incipiente consolidación de lo que podríamos denominar como mentalidad burguesa. En esta mentalidad burguesa, la mujer queda relegada al espacio doméstico, al hogar, al servicio del hombre, con la misión colectiva de ser al mismo tiempo esposa y madre, ¿no? Un lugar complementario en la familia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva.
¿Por qué me pareció interesante recordar esta cuestión sobre Rousseau? Porque a grandes rasgos se trata de un modelo de sociedad y familia, familia heteropatriarcal, que los incipientes sistemas educativos, principalmente durante el siglo XIX, se van a encargar de legitimar y que en cierta medida, con cambios, van a pervivir hasta la actualidad en los sistemas educativos contemporáneos, actuales. Y además porque es precisamente este modelo de sociedad y familia, familia heteropatriarcal, que van a transmitir los primeros documentos, ¿no?, que se redactan y que van a formar parte del currículo escolar y de la normativa educativa durante el establecimiento, durante la organización de la escuela moderna en Paraguay a finales del siglo XIX. ¿Vale? Entonces, a finales del siglo XIX, concretamente, tendríamos que situarnos en 1870, ¿no?, cuando acaba la guerra de la Triple Alianza. No me voy a extender mucho, pero sabemos que es, ¿no?, la guerra en la que Paraguay se enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay. Va de 1864 a 1870 y tiene consecuencias devastadoras para el Paraguay, que es el país perdedor, ¿vale? Entonces, es este el contexto donde va a empezar a organizarse la escuela moderna. ¿Había un sistema de escolarización antes de la guerra? Claro que sí, podemos hablar durante el gobierno de Francia, durante el gobierno de los López, pero no tiene las características de una escuela moderna, pública, masiva, que va a copiar el modelo de Europa Occidental. Y por otro lado, de lo que está ocurriendo, yo me voy a remitir a naciones vecinas, al modelo argentino, que es el que más o menos conozco, ¿no? Entonces, es en este Paraguay de posguerra donde la escuela se va a reorganizar bajo el modelo de lo que se llama la regeneración, ¿no?, que es la visión de los vencedores, ¿sí?, principalmente de los argentinos, ¿vale?, en estos primeros años. Durante las primeras décadas, después de la guerra, estamos hablando 1870 hasta inicios del siglo XX, evidentemente el establecimiento de la escuela, el desarrollo de la escuela moderna, va a seguir un proceso desigual desde la capital a los lugares más recónditos del país, ¿no? Pero desigual también en, en el desarrollo de la normativa que tiene que ver con los derechos a escolarizarse de niños y niñas, porque cuando los primeros documentos, ¿no?, la primera normativa, habla de niños, es que se está refiriendo a niños en masculino, no a niños y niñas como hacen los documentos actuales, ¿no?, que hablan de niños, pero sabemos que se refieren a niños y niñas. En esa primera etapa de posguerra no funciona de esta manera, ¿no? Niños es niños. Bien, dijimos que hay un desarrollo desigual y los diferentes documentos, ¿no?, que van a empezar a implementarse y a lo largo del territorio nacional, lo que van a hacer, en resumidas cuentas, digamos que el objetivo principal en estas primeras décadas sería separar del conjunto de la sociedad paraguaya, esa sociedad de posguerra muy golpeada, a la niñez, a los niños y a las niñas, y formular reglas y normas específicas para su educación. Esa formulación de normas y reglas específicas, al principio, y digo al principio, en las primeras décadas después de la posguerra, se va a hacer como una copia, ¿no?, adaptada del modelo implementado en Buenos Aires, ¿vale?, principalmente. Bien,
Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde me pareció interesante, aunque yo no voy a desarrollar toda esta etapa de posguerra ni todo el siglo XX, sí como punto inicial que nos va a permitir luego saltar al estronismo, me pareció interesante poner un ejemplo bueno, cómo este discurso educativo que se va generando durante la posguerra y donde van a hablar principalmente voces masculinas, ¿no? Luego se introducen voces femeninas, pero en las primeras décadas no todavía, ¿vale? Cómo esas voces van a ir construyendo mm, las diferencias sociales entre hombres y mujeres en el ámbito educativo. Y entonces acá lo que ven ustedes es un ejemplo de este discurso nacional, ¿no? Porque es un discurso sobre la educación nacional eh, emitido por una persona que ocupó varios cargos en el Paraguay de posguerra, varios cargos educativos, que es Manuel Amarilla. Principalmente fue director general de escuelas en 2 ocasiones, ¿no? Del sistema educativo paraguayo. Y él, en el contexto de un discurso sobre educación nacional por el aniversario de la independencia del Paraguay, estamos hablando de 1891 y de una persona relevante, ¿no? En el contexto de la historia de la educación paraguaya. Da un discurso donde se sitúa desde la mirada de los vencedores, ¿no? En este discurso regeneracionista, eh, digamos, en la línea del modelo o del proyecto liberal educativo, ¿no? Que se ve en otras naciones de la región en la misma época. Y él va a decir, bueno, hay que formar el pecho varonil y fuerte en los hombres y, sin embargo, hay que formar el corazón de las mujeres, ¿no? Me pareció un buen ejemplo que resume un poco lo que ocurría en esa primera etapa de posguerra. Este señor, Manuel Amarilla, va a decir, bueno, hay que formar el corazón de las mujeres para que en realidad ellas puedan ser las futuras madres que van a criar a esos hijos, unos hijos que luego, si se da el caso, porque la guerra está muy reciente todavía, van a morir, ¿no? Por su patria. Entonces, ese sería como el lugar de las mujeres en ese momento, en el marco de los discursos educativos oficiales, ¿no? En Paraguay. Pero en realidad yo diría que esto lo podemos extrapolar a algo más amplio. Y es que en las primeras décadas de la posguerra, digamos 1870 hasta inicios del siglo XX, lo que hacen los discursos educativos oficiales en Paraguay, y esto incluso se puede ver en algunos periódicos de la época, ¿no? Donde escriben los educadores o personas que tienen cargos educativos muy importantes, quiero decir, no es solamente la normativa educativa ni los planes de estudio. En realidad lo que están construyendo, ¿no? No, o sea, no están describiendo, digo, ¿no? Lo que está sucediendo en la educación paraguaya. Lo que están haciendo es construir, a través de esos discursos, modelos ideales de niñez, modelos ideales de alumno y de alumna, modelos ideales de una escuela paraguaya y del maestro paraguaya. Y digo maestro, maestro, ¿no? Luego ya las maestras, ¿no? Cuando se deja ese espacio educativo, principalmente de nivel primario, a las mujeres. Y entonces me pareció muy gracioso porque el profesor Manuel Amarilla, de hecho, usa dentro de su discurso la palabra prototipo, ¿no? El formar al prototipo del futuro paraguayo, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, digamos, se queda así en el aire y creo que es ilustrativa de lo que sucede con el discurso educativo oficial en las primeras décadas después de la guerra contra la Triple Alianza.
Si les parece, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y a partir de acá lo que vamos a hacer es hacer como un recorte temporal, ¿no? Muy concreto, nos vamos a ir, fíjense, de las últimas décadas del siglo XIX directamente al estronismo. Por situarnos, ¿sí? Yo no voy a desarrollar todo lo que es las etapas educativas a lo largo del siglo XX, pero al menos vamos a nombrarlas, ¿no? Antes de meternos en esta etapa de la dictadura de Stroessner. Entonces, antes de seguir, podemos decir y situar como una línea de tiempo, ¿no? Que iría desde la organización de la Escuela Paraguaya Moderna en 1870 hasta las primeras décadas del siglo XX, 1930, ¿sí? Por establecer una década, al final de una década, siguiendo lo que propone el profesor David Velázquez, ¿no? Eh, y, y después pasaríamos a una segunda etapa que está marcada por un tiempo de inestabilidad en Paraguay, inestabilidad política, social y económica, que sería donde tiene lugar el ascenso del autoritarismo en educación, quiero decir, pero vinculado al autoritarismo militar que inunda la política, ¿no? Y también lo que va a aparecer es, digamos, una pedagogía nacionalista incipiente. Este periodo lo situaríamos entre 1931 y 1954, ¿no? Estoy haciendo grandes recortes, ¿sí? Sí. Y entonces, en este periodo, para que nos podamos ubicar un poquito mejor, ocurre la Guerra del Chaco, ¿sí? La Guerra del Chaco, después tenemos la Revolución de 1936 y la Guerra Civil de 1947, ¿no? Todo ello tiene consecuencias en la organización de la educación paraguaya durante esa etapa. Pasamos a la siguiente etapa, que es la que voy a señalar yo, ¿no? Y sería el régimen dictatorial y consolidación de la pedagogía nacionalista, y ahí englobamos todos los 35 años de dictadura, 1954-1989. Y una última etapa que no vamos a abordar en esta tarde, que es desde que inicia la transición democrática hasta la actualidad, 1989-2025. Pero bueno, vamos nosotros a esta etapa de dictadura y consolidación de la pedagogía nacionalista, ¿no? Que empieza en 1954 con la instauración del régimen estronista, ¿no? Y que inició un proceso de transformación de la sociedad paraguaya, que implicó el despliegue de dispositivos, de numerosos dispositivos, dirigidos a legitimar este orden político autoritario, ¿no? Este régimen, esta dictadura, evidentemente necesitó de una multiplicidad de mecanismos, de instrumentos, de instituciones, ¿no? Con el objetivo de normalizar el contexto de represión, de cohesión, que en realidad la misma dictadura provocaba, ¿no? A través de sus prácticas autoritarias, ¿no? Entre estas instituciones que le sirvieron a la dictadura para legitimar cierto orden, está la institución educativa, por supuesto, ¿no? Y lo que vamos a ver a continuación, bueno, lo que tienen ahí ustedes es simplemente una diapositiva de ilustración, ¿no? Que a grandes rasgos nos muestra todos los periodos de gobierno del general Alfredo Stroessner, ¿sí? Y hasta 1989, ¿no? Y de 1989 a 2025, los sucesivos gobiernos democráticos. Yo puse
las banderitas coloradas, ¿no? En la parte inferior de la diapositiva, simplemente para hacer hincapié en que el cambio de la dictadura a la transición democrática, como nos dice, voy a citar a un autor muy relevante en el contexto de Paraguay, que es el sociólogo Domingo Rivarola, que falleció recientemente, él dice, bueno, en realidad el esfuerzo que se hizo durante la transición en Paraguay no tuvo los efectos que se quería en el ámbito educativo. ¿Por qué? Los mismos actores que participaron y tuvieron cargos de poder, cargos importantes durante la última etapa de la dictadura, van a ser los mismos que llevan adelante las iniciativas y los cambios y ocupan los cargos, ¿no? Durante al menos la primera década de la transición democrática, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quería reflejar con esta suerte de línea de tiempo y esa línea de tiempo en realidad colorada, ¿no? Con la salvedad de ese gobierno de Fernando Lugo, que digamos se sitúa desde 2008 hasta su destitución en 2012. Y luego continuamos con lo mismo, ¿no? Hasta la actualidad. Gracias, Cintia. Bien, entonces, a partir de acá tenemos el contexto general, digamos, de las etapas de la historia de la educación paraguaya contemporánea, ¿no? De la posguerra hasta la actualidad. Entonces, vamos a poner la atención en la etapa de la dictadura astronista, ¿sí? Y lo que voy a hacer a continuación es presentar brevemente unos resultados parciales de una investigación más amplia que tiene que ver con la formación cívica y ciudadana en la educación paraguaya durante la etapa de la dictadura y de la transición. Lo que hice fue analizar, ¿no? El foco de análisis estuvo en un conjunto de manuales y también en una selección de la normativa educativa, ¿no? Como fuente de estudio, y planes y programas, principalmente de primaria y secundaria, pero como del primer, segundo y tercer curso, digamos, ¿no? Lo que hoy sería el tercer ciclo de la educación escolar básica, ¿vale? Porque durante la dictadura astronista, digamos que el sistema educativo está organizado de otra forma, ¿no? Va cambiando a lo largo de esos 35 años, y no es el actual, ¿no? Vale, entonces, en concreto, ¿en qué vamos a poner el foco a partir de acá en las diapositivas? Bueno, nos interesa explorar, ¿no? El lugar que se le asigna a las mujeres en el discurso oficial educativo en dos etapas de la dictadura en concreto, ¿no? Es decir, cómo se representa o qué se dice de las mujeres en una serie de manuales escolares que ustedes ven que son de educación cívica. Están incluidos los de ciencias sociales de esta etapa, pero en tanto que en aquellos años educación cívica formaba parte de la asignatura más amplia de estudios sociales. Entonces, por eso las tapas son ¿no? de estudios sociales y la asignatura y los planes de estudio. ¿Vale? Bien, entonces lo que vamos a ver es qué lugar se le asigna a las mujeres durante esta etapa, ¿no? Durante estos dos etapas, vamos a la siguiente diapositiva, que son muy concretas, ¿no? Aunque es un espacio de tiempo que abarca muchos años, ¿sí? Y que son las dos reformas educativas que tienen lugar durante el estronismo, ¿sí? Bien, entonces, la primera reforma educativa tiene lugar, digamos, apenas inicia, ¿no? La dictadura de Alfredo Stroessner y la situamos en 1957. La segunda reforma educativa tiene lugar en 1960.
1973. Y en realidad se concreta a partir de unos estudios anteriores que se realizan, ¿no?, ya a finales de los años 60 bueno, en el marco, ¿no?, de la educación paraguaya, en realidad el Ministerio de Educación y Culto en esa época. ¿Qué vamos a destacar de acá? Bueno, y los documentos que fueron analizados, digamos que algunos se sitúan y se producen en el entorno de la reforma educativa de 1957, mientras que otros van a ser producidos en torno o a partir de la reforma educativa que ocurre en el año 1973 y que se va a llamar innovaciones educacionales, innovaciones educativas, ¿no? Hay una breve referencia acá al profesor Andrew Nixon, ¿sí?, un estudioso del Paraguay, eh, y a mí me pareció que era interesante lo que plantea acerca de las fases de la dictadura paraguaya, porque nos permite situar también lo que pasaba en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, esa primera reforma del año 57 estaría dispuesta en el contexto de la fase de consolidación de la dictadura, ¿no?, de Stroessner. Y la segunda reforma estaría situada en la fase de expansión de la dictadura, que este autor la sitúa entre los años 1968 hasta el 81. Del 81 en adelante va a tener lugar como una etapa de decadencia, ¿no?, de deterioro de la dictadura paraguaya, hasta que en el año 1989 ocurre el golpe de Estado y empieza la transición democrática. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y entonces, los documentos que analizamos en torno a la reforma de 1957, digamos que están situados digamos que se giran en torno a los manuales de estudios sociales, ¿sí?, de la etapa básica de secundaria, sería primer, segundo y tercer ciclo, y los programas de estudio también de la etapa básica de secundaria, ¿sí? Sin embargo, para la educación media, nosotros revisamos algunos manuales que sí tienen ya el título concreto, porque se desarrolla ahí una asignatura para los grados superiores, que son de educación cívica y moral, que se designaba así en esa época, ¿no?, en las primeras décadas de la dictadura. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Yo intenté hacer acá como un resumen, ¿no?, de los principales planteamientos en torno a los documentos generados o que salen de esa primera reforma. Mm, Evidentemente hay un elemento fundamental que atraviesa, y no digo solo la asignatura de estudios sociales, sino eh, casi la totalidad de asignaturas, da igual de la asignatura que hablemos, y es la idea de la familia como el fundamento de la sociedad, ¿no? Entonces, hablo ahora de la familia porque esto tiene que ver con las mujeres también y el lugar que ocupan en ese modelo de familia tradicional que propone el currículo escolar, ¿no?, en las primeras décadas de la dictadura estronista. Los planes de estudio van a hablar de una recuperación, ¿no?, de la sociedad paraguaya, de una emergente, digo, de la posguerra, la recuperación de la sociedad paraguaya durante la posguerra. Van a hablar de la conformación de un nacionalismo que gira en torno a pues unos héroes masculinos, digamos, ¿no?, que se desprenden de la etapa colonial y después de la guerra, la posguerra, y digamos donde la figura principal va a ser el dictador, va a ser Alfredo Stroessner, ¿no?, el modelo de héroe masculino escolar. En los manuales de estudios sociales, ¿no?, en los contenidos que tienen que ver con historia, geografía,
se va a proponer una revisión de la historia donde las mujeres van a ocupar un lugar relevante muy particular, ¿no? Y ese lugar que van a ocupar las mujeres, que es ínfimo respecto al lugar que ocupan los hombres en la historia escolar de la época, va a ser el de la figura de las residentas, ¿no? Que se va a confundir con la reconstructora de la nación paraguaya durante la posguerra. ¿Eh? Esa va a ser, digamos, la imagen ideal que transmiten los manuales. Y va a estar ligada a una serie de cualidades este, que van a ser el sacrificio, el amor por la patria, el amor a sus hijos, el amor a su esposo, y en realidad la función principal que va a tener es reproductora, ¿no? Parir a esos futuros ciudadanos de la nación, ¿no? De la nueva nación paraguaya. Este sería como el discurso nacionalista, ¿no? Lo que después se va a llamar, algunos autores van a llamar, parte de la pedagogía nacionalista, ¿sí? Que se consolida durante la etapa astronista. Se va a hablar de sano patriotismo, de respeto a los símbolos nacionales, a los símbolos patrios, de una democracia, pero de una democracia patriótica que pierde completamente su sentido porque estamos hablando de una etapa donde no hay libertad de derechos, es una etapa de represión, ¿no? Este, y bueno, y entonces también se puede ver, y esto es en los manuales que tienen que ver con los contenidos de educación cívica y moral, ¿no? Primero los estudios sociales, ahora los de educación cívica y moral, una imagen de las mujeres, una representación de las mujeres, donde nosotros podemos decir que se cumple esta idea del modelo de familia heteropatriarcal que se desprende, ¿no? De lo que planteaba Rousseau en Emilio, ¿no? En el Emilio. Y es que las mujeres aparecen siempre en espacios ligados al trabajo doméstico, ¿sí? Cuando las mujeres no están ligadas a estos espacios de trabajo doméstico, digamos que la excepción sería las maestras, la figura de la maestra, que sí aparece en un espacio, pues el espacio de la escuela, ¿no? El espacio público. Sin embargo, casi siempre este lugar de las maestras o esta representación de las maestras va a tener las mismas cualidades que una madre. Es decir, los planes, ¿no? Los planes en la introducción van a hablar de la vocación de la maestra como una madre que cuida a los niños y a las niñas como si fuesen sus hijos. Y esta es la representación que vamos a ver también en los manuales escolares que analizamos, ¿vale? Esa sería como la excepción. Pero generalmente, digamos, la mujer aparece en espacios domésticos asociados al hogar, a las tareas del hogar, y es una figura complementaria a la del hombre, ¿no? Que está asociado al espacio público y al trabajo, y es el que es, digamos, la cabeza del hogar, la cabeza visible del hogar, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces lo que hice acá es como un resumen, ¿no? De lo que de lo que se plantea en los documentos analizados que se desprenden de la segunda reforma educativa, que tiene lugar en 1973. Y lo que dicen ahora los planes y programas de estudio y luego se va a reflejar en los manuales analizados, eh, sí que es ciertamente, hay matices, digamos, ¿no? Respecto a esa primera etapa de consolidación del estronismo. ¿Por qué? Porque en esta etapa de expansión, digamos, ¿no? De consolidación del discurso educativo nacionalista en Paraguay,
Tiene que ver también, hay unos sucesos muy importantes. Por ejemplo, ahora que estamos en este contexto con las colegas de Brasil, estoy pensando en la construcción de la represa de Itaipú, ¿no? Y entonces es un momento donde el gobierno dictatorial tiene que sí o sí, digamos, dejar de encerrarse sobre sí mismo y intentar ensayar una apertura, aunque sea de boca para afuera, ¿no? Aunque sea en los papeles. Y esa apertura no se va a hacer tanto hacia Argentina, sino que se va a hacer hacia Brasil, ¿no? Entonces, vamos a ver, no es el tema esta tarde, pero sí es cierto que hay una mayor presencia de referencias a Brasil en los manuales, por ejemplo, de historia, geografía y educación cívica en esta etapa, ¿no? Como de apertura, ¿vale? Que tiene que ver con la apertura del gobierno hacia las naciones amigas, digamos, ¿no? Durante esta etapa del estronismo. Bien, a pesar de que ahora se va a hablar de desarrollo socioeconómico del país, se va a hablar de formar ciudadanos y ciudadanas, evidentemente de tinte patriótico, pero se va a decir que puedan relacionarse con el contexto regional de apertura, ¿no? Va a tener esos matices se van a introducir en el discurso nacionalista en la escuela. De todas formas, hay cuestiones que no van a cambiar. Y esto tiene que ver con la idea de la familia tradicional, la familia heteropatriarcal, como institución social básica, ¿no? De la sociedad. Y se va a empezar a hablar de igualdad de oportunidades, de igualdad entre los sexos, ¿sí? Cosa que en décadas anteriores no estaba, al menos de forma explícita, en los planes y programas de estudio, ¿no? Y se va a hablar también, se va a empezar a hablar de formación integral de los hombres y las mujeres, ¿vale? Se va a empezar a hablar no solo, digamos, en el discurso de hombres, sino que a veces se va a decir ya hombres y mujeres, ¿no? Bien. De todas maneras, también continúa la cuestión del sano patriotismo con los matices, ¿no? De la aceptación de la cooperación nacional y la mirada amable, regional, sobre los países amigos. Bien. El discurso escolar de la historia tiene continuidad en esta etapa, así que el modelo femenino que vamos a encontrar en los manuales sigue siendo el de la mujer reconstructora, ¿no? Durante la posguerra, que es la residenta, y uno de los objetivos que no varía, ¿no? De los documentos que se desprenden del currículo en 1957 y 1973, que es ahora, sería la idea de este fortalecimiento del sentimiento de paraguayidad. Y dentro de esta idea de fortalecer el sentimiento de paraguayidad, los hombres van a ocupar un lugar predominante, ¿sí? Público, y en la sociedad, y las mujeres van a ser presentadas como el apoyo, ¿no? El complemento de esa figura masculina, ¿no? En los manuales y en los planes. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo creo que mi tiempo se está terminando, ¿verdad? Si alguien me dice. Sí, ¿verdad? No, quédate tranquila. Generalmente, generalmente una hora para tu Vale, exposición y después vale. para las preguntas. Bueno, vale, entonces estoy viendo y vale. Bien, de todas maneras, yo creo que queda esta y dos más, vale. Entonces, a ver, el recorrido que realicé es muy rápido, ¿no? Es muy como con una línea de tiempo, pero por eso mismo quería compartir con ustedes esta diapositiva que me parece que es un buen como resumen ilustrativo de lo que yo encontré en los análisis, ¿no? De los documentos que se desprenden, tanto de la reforma del 57 como de la reforma del 73. Y hay dos elementos
que están presentes de forma transversal en todos los documentos y que se reflejan luego en la concreción de ese currículum, que son los manuales, ¿no? Los manuales escolares, los libros. Y uno sería la formación, la importancia de la formación de la identidad nacional, ¿no? Y el otro elemento sería la importancia de la formación de la identidad de género. No lo ponen así los documentos, digamos que este análisis es mío, este resumen, ¿no? Entonces, ¿por qué puse yo formación de la identidad de género? Y esto es un poco por retomar esas primeras diapositivas, ¿no? Y trabajar a partir de lo que planteaba Rousseau o de lo que plantean, pues, los estudios queer, posfeministas en educación, ¿no? Y en realidad, cuando el currículo escolar paraguayo está hablando de la familia, habla de la familia heteropatriarcal, ¿no? Al defender, al legitimar este modelo de familia, lo que hace es proponer un modelo hegemónico de relaciones de género entre hombres y mujeres, ¿no? Desde la niñez, que automáticamente excluye otros modelos, otras relaciones de género, ¿no? Y a mí me parece esta cuestión importante destacar en el contexto paraguayo concreto, donde históricamente las mujeres han ocupado un lugar relevante en los hogares, ¿no? Como nos habla en sus estudios la profesora Bárbara Potas, por ejemplo, ¿no? En Alemania. Así que, a pesar de que las mujeres, la diversidad de mujeres, han estado presentes, ¿no? Fuera de ese, quiero decir, de ese modelo hegemónico de familia, ¿no? De unas relaciones concretas de hombre y mujer, donde la mujer ocupa un lugar secundario y complementario al hombre, esto no aparece por ningún lado en el currículum, ¿vale? Ni tampoco es reflejado en los manuales de ciencias sociales, concretamente en aquellos contenidos que tienen que ver con formación cívica y de la ciudadanía, ¿no? Entonces, el rol de las mujeres queda acotado a un rol estereotipado de mujer valiente, valerosa, valé, que se dice, ¿no? En Paraguay, pero de ninguna manera hay diversidad, ¿no? No se ve diversidad respecto a la representación de las mujeres. En cuanto a la formación de la identidad nacional, yo puse ahí una palabra clave que es en realidad la patria, ¿no? Esto está aparece en multitud de textos que tienen que ver con la normativa educativa de la época, y esta formación de la identidad nacional, en realidad mi mirada se focalizó en ver cómo se presentaba la historia escolar, que es una historia revisionista, nacionalista, ¿sí? Y eh, cuál sería el relato, ¿no? O la propuesta de formación cívica que recorren los contenidos de formación cívica y ciudadana en los planes y manuales, ¿no? Entonces, en los dos casos, evidentemente, se trata de formar un ciudadano paraguayo que ame a su país, ¿no? Y casi siempre en masculino. Y cuando digo masculino es en serio, porque después dice, y que las mujeres acompañen, críen a sus niños y sean los hombres los futuros ciudadanos de la nación, al final, ¿no? Otra vez. Entonces, tanto en la formación de la identidad nacional y la formación de la identidad de género, que son dos procesos que tienen lugar en la escuela paraguaya y que pudimos estudiar a través del currículum, ¿no? Al principio dijimos que el currículum era un artefacto de género, ¿no? El profesor Tomás Tadeu da Silva nos dice que el currículum es un documento de identidad que nos configura y que nos conforma, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver ahí, a través de ese estudio del currículum, ese lugar secundario, casi invisible, y en todo caso, si es visible, ese lugar estereotipado, ¿no? Que se le otorga a las mujeres, ¿no? A las mujeres paraguayas en el
en los elementos que conforman el currículo escolar. Es lo que fui diciendo acá, lo tienen acá al costadito como una serie de tips, ¿no? Y bueno, en realidad estamos hablando también de una defensa de la patria, una defensa de la nación, una defensa a ultranza de la familia tradicional, ¿no? De unos valores que pierden su significado porque estamos hablando de un contexto de violencia institucional. Son formulados en un contexto de violencia institucional, ¿no? Totalmente contradictorio con lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Esa persecución a otras formas de vida que no se ajustan a este modelo, a este discurso que está transmitiendo el currículum, ¿no? Hablamos entonces de una fachada de vida democrática que hay ahí, ¿no? A través de los documentos generados con el currículum paraguayo en esta etapa de la dictadura y que sin embargo sirven para legitimar un orden social, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. A modo de conclusión, en realidad yo me pregunto con ustedes, ¿no? Porque esto es amplio, esto es largo y ya les comenté que son resultados parciales, ¿no? Así que cada vez que trabajo en esta cuestión y ahora también que estamos trabajando con Cintia en un tema en concreto, ¿no? Sobre libros de lectura, bueno, vuelvo al principio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué acercarse a la historia de las mujeres y su educación, y ahora en concreto, ¿no? En Paraguay, desde una perspectiva feminista? Yo creo que a la luz de lo que nos muestran los documentos, ¿no? Desde una perspectiva histórica, pues en realidad porque nos ayudan a comprender este presente en el que estamos, ¿no? Y nos da elementos, ¿sí? Para pues hacer frente a este resurgimiento de conservadurismos autoritarios, y me parece que esto no ocurre solamente en Paraguay, ¿no? Estoy hablando de la defensa de una supuesta familia, ¿no? Tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a las amenazas bueno, de ciertas izquierdas o ciertos feminismos, ¿no? ¿Para qué también nos sirve este acercamiento a la historia de las mujeres en Paraguay desde un enfoque de género? Pues para analizar, como intentamos hacer con más o menos éxito, con todas las dificultades que conlleva, los contextos y las relaciones de poder que operan sobre el rol que se les asigna a las mujeres y sobre el rol que en definitiva se transmite a través del currículum y permanece, ¿no? Incluso hasta la actualidad, ¿no? En algunos aspectos. Estoy hablando de formación de ese ser nacional, ese niño ni nacional, y formación de género, ¿no? En la escuela. Y bueno, y finalmente, y aquí me pongo un poquito más como filosófica, porque la idea con esto, con mi título, era, bueno, yo, mi propuesta sería, ¿no? Ensayar nuevas escrituras, ¿no? Proponer, ensayarnos, practicar nuevas escrituras que nos permitan pensar más allá de la norma, ¿no? De la normativa en general. Y intentando instalar ese extrañamiento cuando nosotras mismas tenemos un tema, un objeto de estudio y estamos trabajando, ¿no? Intentando, digamos, introducir sospechas sobre en mi caso sería sobre ese currículum, sobre esos documentos educativos que se presentan como de toda la vida, como ahistóricos, como normales y naturales, ¿no? Y espero que, bueno, que haya sido una exposición no muy larga, medianamente clara, y les agradezco por el tiempo. Creo que no hay otra diapositiva, ¿hay otra? No, bueno, eso no. Sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias. Excelente, Carolina, muchísimas gracias acá.
A mí me queda muy claro porque yo conozco toda esa historia, tengo mis dudas, pero excelente, es como rever todo otra vez, revisar todo, muy interessante. A ver se, pessoal, quem quiser fazer as perguntas agora, sintam-se à vontade. Eu tenho aqui um comentário que eu vou ler do Anderson Domingos da Silva. Ele diz o seguinte... está em espanhol. Estas intersecciones del universo familiar, tío, tía, madre, en el universo escolar vinculadas a la figura del maestro también eran o son conocidas en Brasil. Algo, en mi opinión, perjudicial para nuestra profesionalidad. Es el comentario que hace Anderson, no es una pregunta, pero hace su comentario. La profesora Alessandra acá está diciendo excelente, felicitaciones Carolina, Cristian, excelente. Bueno, creo que es eso. Vamos a dar, la profesora Kenia ha levantado su mano. Y después Cristian. Pues Carolina, un gusto. Me alegro muchísimo que estés con nosotros hoy y incluso porque estaremos juntas el próximo, la próxima semana, ¿no? El próximo lunes y bien, muy contenta, feliz cumple. Y la pregunta que tenía era, porque me gustó mucho el título, ¿qué significa esto de más allá de la norma? Pero ahora ya sé la respuesta. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Pero, no sé, me gustó todo, me gustó incluso el hecho de que pudieras hablar despacito y que la gente te pueda escuchar con atención, con calma, porque es otro idioma, ¿no? Es similar, pero no es lo mismo. Entonces, muchas gracias por eso. Yo una vez escribí un artículo que era sobre educación cívica y moral en Paraguay, porque analicé dos manuales. Y Sí, con, lo conozco, sí, sí, y en coautoría, ¿verdad? sí, Y sí, destacando las cuestiones del catolicismo, exactamente. especialmente, sí, sí, lo Y, conozco. y esta es mi cuestión, porque yo te escuché, me puse a pensar, por ejemplo, con eso de que hablamos de las mujeres en Paraguay, que hablamos de las mujeres en Argentina, en Brasil, y todo se parece muy similar, muy similar. Y incluso por los periodos de dictadura. Pero me parece que hay una diferencia en Paraguay en el sentido de que Paraguay es más católico, mucho más católico que Brasil, que Argentina, mucho más que Uruguay, que no es católico para nada. Y me parece que esto de ser un país católico, al punto, por ejemplo, de tener el Ministerio de Educación y Culto. ¿Te acuerdas de la reunión que estuvimos del proyecto de Universal y que Sara, que es de Colombia, leyó el texto y dijo, no, creo que hay un error porque aquí está culto, no debe ser culto, debe ser cultura. Y no, era culto, porque es Ministerio de Educación y Culto. Bueno, que no quiero hablar demasiado, pero que tengo la impresión de que eso de la Iglesia Católica, además de la dictadura, es un factor para pensar en las mujeres en Paraguay. Y que incluso después de la dictadura, las mujeres se ven como que más tradicionales, creo que Cintia incluso puede hablar un poco de eso también, que en otros países. Eso era un poco la cuestión que todo el tiempo me cercaba. Y bueno, muchísimas gracias, un gusto mismo tenerla con nosotros hoy. Gracias. Ahora sí, la pregunta de Cristian la agregamos a la de Kenia, a ver el comentario de Kenia. Cristian es el siguiente. Bueno, yo, en primer lugar, yo
quería agradecer a la profesora, me gustó mucho escuchar sobre la historia de Paraguay, sobre la educación en Paraguay, porque yo no tenía ningún conocimiento acerca de la historia. Pero mi pregunta va a ser em português, sim? Cíntia, você traduz para mim. Eu fiquei na mesma questão assim que a professora Kênia. Se houve essa questão da educação católica mesmo, porque no período tutorial aqui do Getúlio Vargas, da década de 30, década de 40, havia assim algo que alguns historiadores apontam como uma aliança da Igreja Católica com o período do Vargas, numa formação voltada para essa questão do lar para as mulheres. Então, eu queria perguntar se durante a ditadura do Stroessner, acho que é isso, né? Com Stroessner, com a Igreja Católica, se houve essa aliança. Pelo que a professora Kênia falou, né, é um país bastante católico. Tive essa compreensão. E se esses manuais, eles tinham esses discursos voltados para uma questão do atravessamento mesmo do discurso religioso, como uma forma de justificar essa formação das mulheres para o lar, enfim, não sei se me fiz entender. Cíntia? ¿Alguna duda, Carolina, o lo entendiste todo? No, creo que más o menos se entendió lo de Anderson, Kenia y Christian. A ver, tengo las mismas dudas que ustedes, ¿eh? Yo, pero iba a decir una cuestión porque creo que lo nombró el colega Anderson y en realidad los tres. Y es algo que voy a aprovechar para decir acá porque lo estuve hablando con Cintia en nuestras reuniones de trabajo de que hay similitudes, ¿no? Con lo que pasa en Brasil, pero también hay similitudes con lo que está pasando en Argentina, ¿no? Después más adelante con la dictadura. Cuando escuché hablar a la colega de Chile, ¿no? En la reunión pasada, también a mí se me venía a la mente cuando decía la formación de las mujeres campesinas, luego los programas de la UNESCO y los programas de ayuda y todo. Entonces, lo mismo, ¿no? Y entonces, sí que me gustaría especificar que a pesar de que quizás en los países vecinos de Paraguay estas cuestiones están como muy estudiadas desde hace décadas, ¿sí? En Paraguay no sucede lo mismo, ¿no? Hay algunos investigadores, yo voy a citar a un historiador que es Ignacio Telesca, que él dice, bueno, hay ciertas limitaciones para dedicarse a la investigación en Paraguay, ¿sí? Entonces, yo creo que respecto a la historia de la educación, existen, hay producción a lo largo del siglo XX de historiadores, principalmente, ¿no? Historiadores del ámbito de la educación, que forman como, digamos, la base, ¿no? De los conocimientos de este ámbito de estudio. Y recién a partir de la década de 1990 en adelante, ¿no? Es que empieza a haber un interés, y yo creo que tiene que ver también con la caída de la dictadura y el inicio del proceso de transición democrática, hay cierto interés en revisitar temas que ya están como estudiados y que tienen que ver con diferentes etapas de la educación paraguaya. Desde luego, no hay una producción de historia de la educación de Paraguay desde un enfoque de género, como sí hay en otros países de la región, ¿vale? Entonces, me acuerdo que la profesora Ana nos preguntaba a Cintia y a mí, nos decía, bueno, lo que están trabajando está bien, pero ¿qué novedad tiene, no? ¿Cómo qué novedad tiene esto? Pues la novedad es que son cosas que son inquietudes que están, ¿no? En personas que trabajamos sobre Paraguay, pero que no se han escrito todavía, ¿no? Entonces creo que por ese motivo es como relevante e innovador intentar
trabajar desde un enfoque de género temas que por ahí están estudiados de forma tradicional, ¿no? Una producción historiográfica, digamos, revisionista tradicional. Eso por un lado. Y después respecto a la cuestión de la Iglesia Católica, sí, la verdad que yo no lo nombré porque es que lo doy por hecho, lo di por hecho, pero evidentemente incluso en los planes de estudio, en el plan de innovaciones educacionales, que es un documento organizador del que se desprenden los programas educativos, se dice, ¿no? Que hay como una organización de la familia, pero en realidad no aparece como la Iglesia Católica, pero sí la mención de Dios, por ejemplo, ¿no? No concretamente como Iglesia Católica, eso no, ¿sí? Pero claramente sí. De todas maneras, yo conozco estudios de Argentina, ¿no? Y yo no veo mucha diferencia, quiero decir, no creo que esté directamente relacionada la cuestión de que por ser más católico, el currículum va a ser así, las mujeres van a tener esta, ¿no? Eso ya sería como la percepción de las mujeres, pero digo las representaciones que hay en los elementos que conforman el currículum, ¿no? Creo que, por ejemplo, se parecen bastante eh, a lo que ocurre en la etapa de la dictadura argentina, en lo que proponen los manuales escolares y los programas de estudio respecto al orden, ¿no? Como divino de la familia y del lugar que ocupan hijos, madre, padre, y lo que propone, por ejemplo, el currículum paraguayo. Quiero decir, independientemente de que, no sé, se diga, bueno, el Paraguay es más católico y Argentina igual no tanto, no sé, ¿no? Pero yo creo que tanto en Brasil, ya ustedes me van a decir, pero tanto en Argentina como en Paraguay hay una alianza, evidentemente, de los poderes de la dictadura con la Iglesia Católica, ¿no? Claramente, ¿no? Siguiendo, me interrumpieron acá, pero siguiendo la corriente, Carolina, algunos de los artículos que ya he leído, en realidad la relación entre esa educación nacionalista y religiosa, ella va a tener momentos, ¿sí? Tanto incluso que hay enfrentamientos entre jóvenes católicos y la dictadura. Entonces hay así algunos enfrentamientos, pero de hecho en los manuales ese rol maternal como divino, como de procreación, está muy arraigado a lo de la nacionalidad. Esa era una de mis preguntas, que en realidad yo veo una relación más directa para mantener ese status quo de la familia tradicional con la inculcación de la nacionalidad, el rol que la mujer va a tener ahí para mantener más que la religión en sí, más que por lo menos en los libros, en los libros de lectura y en sí. Obviamente que la Iglesia Católica va a tener su rol en esta educación, pero ya no dentro de las escuelas. Yo no veo que dentro de las escuelas eso sea tan firme o no sea tan evidente. Claro, claro, no es evidente, está claro, no es evidente, pero sí está presente. Eso Sí. incluso hoy mismo podemos decir que sigue No. presente, por eso, pero sí. Y se me ocurre también, ahora que decís, sí, es cierto, hay altibajos y tensiones, pero yo no sé si eso afecta o se refleja en el currículum, en los materiales que conforman, ¿no? En la producción a partir del currículum. Porque estoy pensando, por ejemplo, en lo de las escuelitas agrarias, ¿no? Y claro, una oposición de una línea, digamos, católica, ¿no? Eh, de las ligas campesinas es esto, ¿no? Sí. Claro, que es católico eso, ¿no? Del ámbito católico. Y están en oposición, evidentemente, clara, con Stroessner en una etapa concreta. Sí.
Pero Uhum. yo creo que esas cuestiones que están ocurriendo a nivel político y social no tienen, al menos en la normativa oficial, un reflejo, ¿no? Me parece. Pero voy a saber más de eso después de leer Acción. Alguém mais quer fazer perguntas? Deixa eu ver se mandaram aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui no grupo não enviaram. Professora, quer fazer mais algum comentário? Eu queria saber se a Miriam, que estuda Brasil-Paraguai, está por aí. Queria saber se a professora Alessandra ainda está por aí. A Miriam está apontando um dedinho. Ô Miriam, a professora Carolina não trabalha necessariamente com a história do Paraguai, mas talvez possa te ajudar, te ouvir, saber um pouco sobre a sua pesquisa. A professora Alessandra, eu queria pelo menos que se apresentasse para a professora Carolina. Eu sei que a Carolina já assistiu de outras vezes, então já conhece, mas uma apresentação um pouco mais efetiva, formal. E eu fico com vontade de. Já te passo, Alessandra. Eu fico com vontade de esmiuçar um pouco isso, mas da apresentação da Carolina, mas vai ficar parecendo que eu estou fazendo orientação. Mas uma das coisas, orientação, reunião de orientação, né? Eu acho que esse não é o papel da atividade do GPMs, com essa proposta de GPMs Convida. Mas eu queria só chamar a atenção que eu gostei demais, mas demais mesmo, dessa proposta de apresentação que a Carolina faz e que ela chama a atenção, começando pela discussão que o Rousseau faz no Emílio da Educação, com essa que ela chama de construção educativa das diferenças. Então, você tem lá no Rousseau uma proposta de escola, de uma educação que é mais ampla, né? Uma educação moderna e que estabelece muito rigidamente a diferença do papel social de homens e mulheres. Então, quando a gente está falando dessa modernidade, na verdade, a gente está falando de uma tradição, mas que fica um pouco confuso pensando alguns alunos que dizem, que moderno, mas quando a gente fala da escola moderna, a gente está falando de uma escola que é muito tradicional. Então, só porque tem aí também, inclusive o meu aluno Belvi Wagner, que é do Haiti, que chegou agora, e que fez durante a graduação dele uma pesquisa com Rousseau, é um entusiasta do Rousseau. Então, se a gente tivesse tempo, faria um pouco essa discussão de crítica mesmo do que é o modelo de educação moderna proposto pelo Rousseau com esse estabelecimento tão nítido da função social de homens e mulheres. Enfim, mas acho que só para dizer que eu gostei muito disso e de como isso reverbera para além da Igreja Católica, que era um ponto que eu tinha levantado. Mas desligo aqui o meu microfone. O Kênia, deixa o Anderson colocou aqui uma pergunta que ele gostou muito, que ele queria fazer um comentário, e depois eu posso entrar. Que ele colocou aqui, acho que eu não sei se a Cíntia vai ler. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, bom. gente. Eu tô aqui meio no escuro, por isso que eu não vou aparecer mesmo, tá? Eu vou deixar só a foto. Não, eu só fiz um comentário, professora. Só dizendo assim que, né, apesar da nossa vizinhança aqui com Paraguai, Argentina e tal, uma das coisas que a gente mais estuda aqui, pelo menos o que a gente ouve falar, é só sobre a guerra, né? A guerra que a gente estava envolvido e tal. A gente não se fala muito das questões sociais, das questões educacionais, esse tipo de coisa. Então, esse foi o meu comentário, e dizer que a sua apresentação, ela abriu horizontes, então por isso quero te agradecer, porque foi muito legal ouvir outras coisas e poder pensar outras coisas, é só isso, tá bom? Muito obrigado, professora. Posso, então, agora?
Sim. Sim, tá. Então, Carolina, boa tarde, boa noite, na realidade, já, né? Não sei como. Aqui eu sou a professora Alessandra, também participo aqui do grupo GPMs. Eu estive alguns probleminhas mais assim logo no início, então eu peço desculpas porque a minha internet ficou oscilando, eu estava entrando e saindo, mas pelo que eu pude acompanhar, eu gostei bastante, foi um momento assim de muito aprendizado, aprendi muito aí com a sua fala, com a sua arguição. E você fez uma menção aí, muito na escola moderna, como já foi tocado, a professora Kênia já fez essa relação aí e já comentou a respeito do Rousseau. Eu gostaria de perguntar a você, como, principalmente assim, eu olho o Paraguai, e talvez a Cintia melhor que eu olho o Paraguai como um país extremamente católico, até mesmo muito mais católico que o Brasil, no sentido. Eu não sei como que está sendo a difusão das outras religiões lá. Mas como que fica na escola do Paraguai também para a gente pensar essa questão religiosa, a questão do raça studiorum? Você tem alguma discussão nesse sentido? Algum para falar ou comentar? Porque talvez eu tenha me deslocado aí. No Paraguai, essa presença, né, devido à Igreja Católica, principalmente ali, né, que tem aqui no Brasil, né, nós temos esses colégios que vêm para o Brasil. Como que foi essa questão também no Paraguai, nessa influência do Ratio Studiorum, da Companhia de Jesus, nesse sentido? Você poderia comentar algo? Gostei demais de saber, sobretudo, a respeito do Rousseau, mas eu fiquei refletindo, sobretudo, por pensar essa questão, porque aqui no Brasil também é muito forte essa relação educação e religião, né? Embora nós temos um primeiro momento depois de afastamento, mas também, na verdade, se a gente for ver quantos que, na realidade, muitas vezes a religião e a educação muito caminham junto. Foi uma curiosidade minha, nesse sentido. Obrigada. E parabéns pela excelente arguição, aprendi muito. E aí é curiosidade para querer aprender. Muchas gracias por el comentario de Anderson, ¿no? Anderson y Cristian, que también habló. Y muchas gracias, profesora Alessandra, y felicitaciones por tu acto, ¿no? Hace poco tuviste un acto, ¿verdad? Un evento, ¿sí? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Felicitaciones. A ver, si Cintia me ayuda con el final de la pregunta, porque es como muy rápido para mí. Si la profesora, a ver, Cintia. Ella quiere saber la influencia del Ratio Studiorum, del método de los jesuitas en la educación de Paraguay. Ah, ya. No, mira, yo no, ahí no me voy a meter porque no es mi ámbito de estudio, pero sí me voy a quedar pensando en que están diciendo que Paraguay es como muy católico. Eso a mí me lo estoy anotando porque no veo por qué eso tendría que causar una distinción en la formación, en el discurso formativo, ¿no? O sea, educativo, quiero decir, a lo largo del siglo XX, diferente a otras naciones de la región. Me lo estoy anotando porque creo que aunque no haya como una presencia católica fuerte, hay una presencia del discurso católico fuerte en los otros países. Y me parece que también es importante y creo ¿no? Que eso está presente en los currículums. No sé, creo que, no sé, igual hay un estereotipo sobre la Iglesia Católica en Paraguay. Igual Cintia puede comentar algo también, aportar alguna cuestión, pero es que pienso en Brasil y es que no le, quiero decir, la familia y lo que implica, el modelo y demás, es que para mí daría igual que sean protestantes, evangélicos, católicos o no sé, no voy a ampliar más porque no conozco, pero, ¿no? Entonces, la implicancia directa no sé muy bien cuál sería, ¿no? En los documentos del currículo, ¿no? En lo que genera el currículum. A ver si por ahí Cintia tiene algún comentario complementario.
Prof, o que eu sei, o que eu conheço, obviamente os jesuítas, eles ocuparam bastante da educação no Paraguai, e inclusive a escola modelo até hoje é a de Cristo Rei, né, e ela foi fundada pelos jesuítas, mas quando eu visitei a escola, ela era super moderna, ela tem, assim, tem ainda ela foi fundada pelos jesuítas, tem uma igreja enorme, ela é particular, ela é para a elite da elite assuncena, mas eu acho que o método de ensino mudou bastante. Agora, em relação ao passado, acho que não difere muito do que já foi estudado no Brasil, mas que tem essa escola até hoje, tem, e ela é referência, verdade, Carolina? E só estuda lá quem estudou, tipo assim, los hijos de los que eran alumnos de Cristo Rey continuam estudando aí, é elite mesmo. O professor Davi estudou lá. Entendeu? O Davi Velasquez? Eu fiquei, assim, sobre essa discussão sobre o catolicismo, eu acho que eu concordo com a Carolina, por exemplo, porque até agora, o discurso que a gente escuta muito de pátria, Deus, pátria e família, ela não necessariamente está atrelada à Igreja Católica, né? Ela está atrelada a um discurso religioso, mas também protestante. Eu acho que a visão essa dos católicos muito grandes são pela difusão da cultura paraguaia em relação a santa, né? Realmente, mas aqui na fronteira, gente, aqui na fronteira onde eu vivo, cada vez mais você vê igrejas evangélicas de pastores brasileiros que vêm evangelizar e o número vem crescendo muito, bastante mesmo. Tá? Perto da minha casa aqui deve ter umas 3 igrejas evangélicas. Mas essa evangelização está acontecendo vindo do Brasil. Então, é algo a se estudar também, né? Eu agradeço a Carolina quanto a Cíntia, o meu muito obrigada, mas foi num sentido assim mesmo de curiosidade, porque inclusive quando eu vou até a fronteira, Cíntia, eu sou apaixonada por aquela escola que tem lá naquela cidade de vocês ali em Pedro Juan, que é uma escola católica também, né? Mas ela acho que mas eu não lembro agora de qual ordem ou congregação religiosa que ela pertence. É dos redentoristas. E os redentoristas são extremamente fortes aqui no Brasil. Sim, inclusive ela os tradicional também aqui. Uhum. Os redentoristas mas a dos jesuítas que eu conheço lá em Assunção, essa é bem também. Não, por isso que me chamou a atenção. Obrigada. Desculpa, talvez aí até ter destoado, mas é que me suscitou essa questão. Não, eu acho excelente, professor, essas questões, porque nos fazem pensar na realidade. A Axiom, que eu vou estudar, ela é da Ordem dos Jesuítas, é uma revista deles. Alguém mais comentou? Aqui, a Miriam. Miriam, você quer que eu leia ou você está por aí? Acho que ela disse que está com problema de áudio, né? Ah, tá bom. Eu ia ler, prof. Boa noite, gente do céu, chegou um horário. Boa noite, estou com problemas no áudio, assim vou escrever. Primeiramente, graças, maestra, por compartilhar uma temática importante a respeito da educação das mulheres. Estou realizando uma pesquisa, estudo comparado sobre a história da formação continuada de professores da educação infantil, etapa de 0 a 3 anos no Brasil e Paraguai. Embora o avanço da educação infantil em ambos os países seja visível, ainda temos uma trajetória bem longa, sobretudo pelas chagas da guerra. Ok, prof? Pues muchas gracias, Miriam, por tu comentario. Me parece súper interesante lo que está investigando eso, ¿verdad? Es una pesquisa, dijo. ¿Sí? Sí, y claro. Y quisiera que comentaras un poquito sobre eso, sí. Sí. A ver, no recuerdo ahora el nombre de la profesora, pero hay una tesis sobre la historia de la educación infantil en Paraguay que es bastante reciente. Después, yo creo que las estudiantes de la profesora
Zayas, ¿no? Que ya falleció, tienen algunos trabajos sobre historia de la educación infantil en Paraguay, ¿no? Yo creo que es más profesorado ligado al Instituto de Formación Docente, ¿no? A los grupos de investigación de lo que era antes el ICE. No sé si Cintia, ¿verdad? ¿Cómo se llama ahora el que es el ICE? El que era. El Instituto Superior de Educación, ¿verdad? Sí, Vale, que tiene ahora. Sí, del de formación docente. el de formación docente, sí, perdón, sí, sí. Yo creo que hay algunos estudios que pueden ser interesantes, ¿eh? En esta dirección. Y es cierto que de educación infantil, no sé si Cintia concuerda conmigo, pero aparte de dos, tres, que son los que yo recuerdo, ¿no? Algunos, quizás sí, yo creo que son de colegas o estudiantes vinculados a la profesora Sayas Rossi, ¿no? Que ya falleció. Creo que aparte de eso yo no conozco. Y me alegra saber que hay similitudes, o sea, eso está muy bien. Pero la verdad que sobre educación infantil sí que no conozco nada más, que pueda nombrar. Pero sí o sí hay que remitirse, creo, como lo hicimos esta tarde, a la época de la posguerra, está claro, ¿no? Creo que hay que partir de ahí, porque es cuando podemos pensar en una escuela tal y como la conocemos actualmente, ¿no? Puede haber otros ensayos antes de la guerra de la Triple Alianza, pero creo que el punto de partida tiene que ser la posguerra y lo que está sucediendo allí, ¿no? No sé cómo sería el punto de partida para Brasil, pero para Paraguay sí que debiera ser ese, ¿no? No sé, me gustaría, no sé, Miriam, ¿no? A la colega Miriam, si, ¿qué punto de partida pone en Brasil? ¿No? Si nosotros partimos como historia de la educación contemporánea en Paraguay en la posguerra, ¿desde dónde parte para el caso de Brasil en educação infantil? Miriam, eu não sei se ela está perguntando qual que é o recorte que vocês começam. 96. Ah, Desde vale, 96. ya, vale. Yo pensaba que era una perspectiva histórica, claro, vale. Ya, vale. Pero, a ver, lo que estés haciendo sin duda va a aportar porque de historia de la educación infantil, ¿no? Escolarizada en Paraguay, creo que no hay muchos trabajos realizados. Mm, mm. De formación, ahora sí, pensando de lejos de lo que yo ya he leído en el boletín, es a partir de 68 que empiezan a aparecer algunas cosas más pero realmente yo no tengo conhecimento de estudos. Miriam, quando eu achar, eu vou passar para você, se eu achar alguma coisa, eu realmente não desconheço. Como que é o nome? Como é o nome para que le pueda escribir acá? Sasha, no sé. La profesora es Rosy Sayas, pero no recuerdo el otro nombre. Rosy Sayas. Claro, sí. Ya. Claro, sí. Sayas. Ahora claro, sí. Con la Y. Sim, o dela eu já vi. Ela que faz ela faz assim Trabaja hace, sobre formación docente, pero y hace entiendo que algunas de sus colegas han hecho alguna tesina sobre historia de la educación infantil, ¿no? En Paraguay. Y es interesante. Sim. Aí eu coloquei, tá, Miriam? Se você puder achar alguma coisa. Agora eu entendi. É isso, então? Ninguém mais tem dúvidas? Algumas... Acho que podemos finalizar. Te dejo, profesora, con la última palabra para que... Y después creo que podemos terminar. ¿La profesora es Carolina o yo? Eso iba a preguntar, ¿será que? Yo creo que Pero Kenia, niñas dudas, no estaba hablando con Carolina. Kenia. Ah, vale.
Bueno, agradezco entonces el espacio una vez más y bueno, yo aprovecho, no sé si se está grabando todavía, me da un poco de apuro, pero de verdad muchas gracias por permitirme compartir estos espacios con ustedes, porque también los de WhatsApp, los grupos de WhatsApp, también tienen muchísimo movimiento, ¿no? Yo les digo ahora a mis grupos de Brasil, de WhatsApp, y no sé, creo que esto es lo que enriquece, ¿no? La mirada, el trabajo que está haciendo uno. Creo que es el intercambio y el ver otras perspectivas. Como dije, el otro día estábamos escuchando en la sesión, no sé si fue la anterior o la anterior, de la profesora Vanessa, creo que es Vanessa, de Sí, Chile, sí. y realmente fue muy interesante. Hemos escuchado también, no recuerdo el nombre, pero a otra profesora de Brasil, una profesora rubia, me acuerdo, muy rubia, ¿sí? Que tenía un tema muy interesante también y no sé, creo que aunque a veces no tengamos todas las respuestas, ¿no? En el momento sí que nos quedamos anotando cuestiones, ¿no? Y creo que eso es lo importante de estos espacios. Así que, profesora Kenia, yo te agradezco por permitirme formar parte de estos espacios así de internet y espero que pronto pues en presencia, ¿no? Cuando estemos ahí en el Congreso. Sí, muchas gracias. Fue absolutamente excelente, excelente la apresentação. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês aqui também e dizer que para quem está indo para o Chile, a gente tem um painel, tá? A Cíntia, o Christian, a Aline, a professora Carolina Alegre e a professora Vanessa Tessada. Então, se vocês estiverem por lá, tiverem disponibilidade, passem para escutar a gente. Eu acho que vai ser o primeiro encontro forte mesmo desse grupo e com essa temática que a gente se propôs para o GPMs Convida de 2025 inteiro. E aí tá a Adriana e outras pessoas que têm afinidade muito próxima mesmo com esse tema de história da educação história da educação das mulheres. Eu acho que é isso que a gente está tentando fortalecer também com o projeto, pelo menos nesse eixo. Então foi uma tarde muito prazerosa e de aprendizado, de troca mesmo, de conhecimentos, experiências. Um prazer enorme compartilhar com a professora Carolina Alegre Benites, da Universidade de Granada, essa sessão do GPMs Convida. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Muchas gracias, Carolina. Un gusto enorme. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Muchas Feliz gracias a ustedes. viaje.